Hechos 13, y solamente voy a tomar el versículo 16 y 17, pero vamos a desarrollar hasta el versículo 41, son bastantes versículos. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este siglo, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Muy bien, solo quiero empezar con algo de contexto. Esta es una ciudad de la cual no habíamos hablado, Antioquía de Priscila. ¿Por qué es una nueva ciudad? Porque habíamos hablado de otra Antioquía, pero esta estaba más cercana a Jerusalén. Esta está ubicada en lo que hoy nosotros conoceríamos como el territorio de Turquía. Bernabé y Pablo habían sido enviados por Dios a través del Espíritu Santo, por la iglesia. ¿A qué? Santiago, ¿a qué había sido enviado Bernabé y Pablo? A predicar. Sí, ¿a predicar qué? La palabra de Dios. Muy bien, acá pasa algo interesante. En las sinagogas ellos leían la palabra de Dios. Y uno puede leer la palabra de Dios. Y acá dice también en el texto que acabo de leer que habían personas que eran temerosos de Dios. Dice varones israelitas y los que teméis a Dios. O sea, habían judíos y habían no judíos que se eran llamados temerosos de Dios. Yo les hago una pregunta, o sea, ¿por qué se le debe predicar a personas que leen la Biblia y que temen de Dios? O sea, ¿por qué Dios tiene esa preocupación de enviar personas a predicarles? Muy bien, puede ser. Somos pecadores, dicen por ahí. ¿Creen que son justificados por las obras? Muy bien, estamos más cerquita. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que había un pueblo escogido por Dios que tenía la palabra de Dios, pero ellos la leían y practicaban lo que leían, pero en su gran mayoría no eran salvos. Esa es la clave. No conocían de Cristo. Ellos se encuentran en una sinagoga frente a hombres buenos, buenos entre comillas, buenos judíos y con temor a Dios. Ellos estaban reunidos. Ellos estaban guardando el día del Señor, ¿sí sabían? Pero les faltaba una pequeña cosita. Esa pequeña cosita que les faltaba era fe. Y cuando usted no tiene fe, usted tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Cuando usted no tiene fe, usted tiene información, mas no tiene salvación. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. Hoy tengo que hacer un esfuerzo por predicar de lo predicado. Es en serio, tengo que explicar una predicación y ya en sí mismo elaborar una predicación es difícil. ¿Por qué razón yo les digo esto? Porque este puede ser el caso de muchos aquí en la iglesia hoy. Vienen a la iglesia, tienen conocimiento de Dios y piensan que son cristianos.
piensan que son hijos de Dios, pero no lo son. A ellos se les predica el evangelio para salvación, y a los que ya son salvos se les predica el evangelio para santificación. Ese es el caso de nuestro hermano Ivón, que nos decía: si usted ya conoce de Cristo, usted es un hijo de Dios, bien, usted necesita el evangelio, porque solo a través del evangelio usted va a ser santificado. Pero si usted solo tiene un conocimiento de la Biblia, y este es el examen que usted tiene que hacer, viene al día del Señor, puede irse con el camión. No, mentira, no se puede ir con el camión. ¿Saben por qué? Porque si usted tiene conocimiento de Dios, está aquí sin el gozo de la salvación, sin la alegría, sin entender por qué hay que cantar, por qué hay que orar, para usted es ese mensaje. Y yo quiero animar a muchos padres que me escuchan a través de las redes, a través de las grabaciones, y los que están aquí, para que nosotros confiemos en algo que el Señor nos dijo en su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Pedro empezó a predicar en Hechos de los Apóstoles, comenzó a predicar con la palabra de Dios ya escrita. Empezó a explicarles lo que muchos judíos ya conocían, ya sabían, pero no entendían. Cuando Esteban empezó a predicar, les empezó a predicar la palabra de Dios que ellos conocían, pero no entendían. Y la historia de Pablo no es diferente, y mi historia no es diferente. Hoy tengo que hacer el ejercicio de exponer la prédica de la prédica. Es el título de la predicación de hoy: la prédica de la prédica. Porque voy a exponer lo que el apóstol Pablo expuso, y quiero recordar 3 énfasis que él hizo en su predicación. Los llamó primero a recordar. No les va a decir nada nuevo. El punto 1 es recuerden. El punto 2, para que lo anoten, es escuchen. ¿Saben por qué? Porque hay algunos que están aquí, perciben el ruido, pero no escuchan. ¿Sí se han dado cuenta que hay algunos que tienen oídos de teflón? No se les pega nada. ¿Sabe? Sí, la prédica estuvo buena, pero ¿qué fue? Ni idea. Pero si usted escucha, pasa algo interesante en el cerebro. Usted entiende. Y si usted entiende, pasa algo en el corazón. Obedece. Lleva su voluntad a hacer cosas. Y cuando usted entiende y obedece, pasa algo extraordinario del diseño antropológico de Dios. Tenemos alegría de lo que hacemos. Porque cuando usted está haciendo algo mecánicamente, es algo que no da placer, no da felicidad, no da gozo. Todo lo contrario, uno tiene una frustración. Estoy haciendo algo que no entiendo. La prédica de la prédica es porque Pablo los llamó a recordar, a escuchar. ¿Y cuál sería el tercer punto? Mire, está cerquita. O sea, si usted escucha, usted entiende. A creer. A creer, muy bien. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Todo judío a los 5 años, por lo menos, varias veces en su vida ha leído el Pentateuco. ¿Saben por qué muchos jóvenes aquí muchas veces es como si les habláramos en chino? Porque si nosotros le citamos a un personaje como Miqueas, y lo que dijo Miqueas, y uno dice,
Johan, ¿qué dijo Miqueas? ¿Ve? ¿Usted sabe que Miqueas fue un profeta de Dios? ¿Sí o no? Muy bien. Santiago y Primera de Macabeos, ¿qué dice? ¿Sí sabe o no sabe? No existe. Muy bien, no existe, pero no en nuestra Biblia. No en nuestra Biblia. Los macabeos escribieron y hay escrito de los macabeos, pero no es palabra de Dios. Muy bien, Santiago. Se demoró un poquito, pero cayó en cuenta. Yo que quiero que sepan hoy, mis amados hermanos, porque yo quiero advertirles algo, porque hay muchas personas que conociendo son ignorantes. Ahora la idea no es ofenderlos. Saben, a mí me duele a veces en el corazón, porque hay personas que dicen: pastor, lo estoy haciendo bien todo y nada me sale bien, Dios no está conmigo, no sé dónde está Dios. ¿Eso será correcto? Es una percepción equivocada, porque es que Dios no está con nosotros para evitarnos los dolores, los sufrimientos de esta vida. ¿Para qué está Dios con nosotros? Andresito, ¿para qué Dios está con nosotros? Está con nosotros para que lo amemos a Él. Muy bien, casi. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, eso es una verdad. Pero Él está con nosotros porque Él dice: y yo estaré con vosotros, eso dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Ajá, o sea, ¿qué quiere decir? Que mientras yo esté en esta vida, el Señor está conmigo a través de su Santo Espíritu, porque tenemos que llegar a una meta. Y esa meta es la plenitud de estar con Él, permanentemente, sin relación con el pecado. Porque en esta vida, ¿qué nos pasa? Tenemos momentos de acierto, momentos de desacierto, momentos de tentación, momentos de prueba, momentos de desánimo, de frustración, momentos que decimos: Señor, no quiero ir más. Le pasó a Jeremías, le pasó a varios hombres de Dios. Pero cuando yo les estoy diciendo que quiero advertirles que hay muchos aquí que conociendo son ignorantes, es que conocen la palabra de Dios, pero no han nacido de nuevo. Aquel que está en Cristo tiene una garantía: el Señor lo está acompañando en todas sus decisiones, acciones, en sus caídas, en sus ánimos y en sus desánimos. Y Él es el que nos levanta, Él es el que nos vuelve el camino. Y Él está con nosotros para que lleguemos a la meta final, porque Él es el que está perseverando en nosotros. ¿Eso nos garantiza que no nos vamos a morir? No. ¿Eso garantiza que no nos vamos a enfermar? Este gran predicador, ¿se acuerda cuál era el que estábamos hablando? ¿Keller? Tim Keller murió de cáncer de páncreas. Un gran pastor a los 70 y tantos años, 72 creo. Es que los hijos de Dios también se enferman. A los hijos de Dios también los roban. Los hijos de Dios también pueden caer en pecado. Los hijos de Dios también pueden haber situaciones adversas. Es que Dios no está con nosotros como bombero. Si yo pienso que Dios está conmigo para que todo me salga bien, estás en el lugar equivocado. Eres ignorante de quién realmente es Dios. Y eso es lo que le pasaron a muchos judíos. El Señor Jesús vino y se encontraron con un Jesús según su cabecita, según su corazoncito, y no según las Escrituras, ya que la ignorancia es la falta del conocimiento o comprensión. Las personas que son ignorantes son conscientes de que están informadas, pero no saben qué hacer con esa información. Miren lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Básicamente esto es ignorancia. Mateo capítulo 13, versículo 13 al 15. Por eso les habló con parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y yo no sé si usted está pensando, en algún momento usted ha invitado a algún familiar, tal vez algún hijo, algún padre, alguna madre, y usted le empieza a compartir del Evangelio y le dice, usted muy emocionado, abramos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y uno se emociona. Y la otra persona está así aburrida, está con una actitud como, conmigo no es. ¿Sí les ha pasado? A muchos nos ha pasado. Y uno se frustra. La pregunta es, frente a las personas que no quieren escuchar, que no quieren leer la Biblia, sobre todo aquellas personitas que Dios nos encargó en la casa, ¿qué hacemos? ¿Desistimos porque ellos están muy aburridos? ¿Qué creen que debemos hacer de corazón? Orar, seguir predicando. Muy bien, yo les voy a decir, tenemos que creerle a Dios. Si usted parte que es cristiano, usted le cree a Dios, dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es que yo he escuchado, a mí me han aconsejado, pero pastor, no, ¿para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Por qué no pone un mensajito? Miren, necesitamos mensajes, ser buenos mayordomos, de cómo amar a las mujeres, predicaciones positivistas para esta vida, cómo salir de la economía. Casi nos dicen cómo ser ricos y famosos, como los famosos vendehumo que yo le decía hace un rato al presbítero Jairo, hablando de un personaje que él tiene la fórmula para que su empresa, su negocio, su iglesia, todo le cabe en esa fórmula que él tiene. Amados hermanos, cuánta ignorancia hay. Y yo les voy a decir algo, la clave es creerle a Dios, y les voy a decir por qué. Porque así no te escuchen, el deber de todo padre para con sus hijos, así sus hijos se aburren y se cansen, es enseñarles la palabra de Dios, leerlos la palabra de Dios. Porque un día, cuando el Señor le plazca, a su debido tiempo, va a suceder algo extraordinario. Va a llegar alguien como Pablo, llegó a Antioquía de Priscila para recordarles, para darles entendimiento sobre lo que alguna vez leyeron. Pero si es que no leyeron, el trabajo es muchísimo más difícil. ¿Se acuerdan que Felipe y el etíope iban en un mismo camino? Y el etíope era juicioso leyendo las escrituras. ¿Qué le causó impacto a Felipe? Que un hombre no judío estuviera leyendo las escrituras. ¿Y qué le preguntó? ¿Entiendes? Y realmente el etíope hasta ese momento no había entendido. Pero Dios en su providencia envió a Felipe para predicarle el evangelio. ¿Y saben cuál fue la reacción del eunuco? Creer frente a esa pregunta y decirle, ¿qué impide para que yo hoy me bautice? Tal vez hoy será el día en que tenemos que recordarles a nuestros queridos niños, jóvenes hoy ya aquí,
o queridas amistades que hoy nos acompañan, lo que el Evangelio nos está diciendo, lo que Pablo hizo. Porque mientras que Dios no obre, usted solo tiene información. Información. No importa la edad que tenga. No importa lo inteligente que sea. Ustedes saben que muchos grandes ateos que alguna vez negaron a Dios en su lecho de muerte se encomendaron al Señor Jesús. ¿Saben por qué lo pudieron hacer? No es que el Espíritu Santo bajó de manera misteriosa y le dijo, te voy a salvar. No. Lo que ya les habían predicado, lo que ellos no entendieron, ese día lo entendieron y lo salvaron. El hombre en la cruz conocía del Evangelio, pero no entendía el Evangelio. Pero en el momento de la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás. Queridos hermanos, no hay que perder la esperanza. La palabra de Dios leída permanentemente a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, presentada una y otra vez. Un día el Señor la puede usar para que ellos recuerden y lo entiendan. Bernabé y Pablo saben que este es su encargo. Todo hombre de Dios sabe que este es su encargo. Predicar el Evangelio, hacerle entender con monachitos, con figuritas. Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciese la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Esta es de la Biblia Reina de las Américas, no es la versión de ustedes. ¿Por qué no son aceptados aquellos que votan demonios, profetizan en el nombre de Dios? ¿Cuál es el requisito para entrar en el reino de los cielos? Creer en Jesucristo. Creer en Cristo. Hay muy buenos hermanos. Yo conozco pastores que han dado su vida y uno se pone a hablar con ellos de teología y muchos de ellos no entienden, pero la tienen clara quién es Cristo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Y ellos no saben llamar a las doctrinas de la gracia, ni las 5 solas de la Reforma, no saben ni lo que significa la palabra hermenéutica o amarteología. ¿Qué significará? ¿Amarteología? ¿Qué significará? Sí, claro, pero otros dirían, es amar la teología. Queridos hermanos, hay un solo requisito, creer en Cristo, pero para creer en Cristo hay que empezar con las bases fundamentales, instruir en la palabra de Dios. Y estos hombres reunidos en la sinagoga en Antioquía de Priscila, todos conocían la palabra, pero no la entendían. Ellos la conocían, la obedecían, la hacían, estaban reunidos para eso. Estaban reunidos en las sinagogas, ellos oraban, cantaban y leían y hablaban de las Escrituras. Les faltaba un pequeño detallito: Cristo. Mejor el todo. Los versos 17 al 20 es una invitación a recordar. Y es tan importante, mis amados hermanos, que nuestros hijos, nosotros, nos alimentemos de la palabra del Señor. Porque solo en la palabra del Señor, este pueblo del pacto sabrá y conocerá a su Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Amados hermanos, Hechos 13, versículos 17 al 20 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto.
y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la herencia de su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Amados hermanos, ¿cuántas veces ellos habrían leído el Pentateuco, las palabras de Moisés? ¿Entendieron? Hay cosas que nosotros leemos de la Biblia que no entendemos ni sabemos. Hay algo que me parece extraordinario. La Biblia dice que Dios es proveedor. ¿Ustedes lo creen? Ahora, es algo tan familiar para nosotros que cada día nosotros vemos en la mesa, por lo menos para nuestros hijos, ellos se despiertan y no dicen, voy a ir a conseguir el desayuno. ¿Qué dicen? ¿Qué hay de desayuno? Tengo hambre. Ellos asumen que usted tiene plata en el bolsillo, que ya hizo mercado, que ya preparó algo. No, es en serio. O sencillamente dicen, tengo sueño. ¿Y eso qué significa? Que ya tienen cama, colchón, cobijas, hasta buscan la pijama. Yo les pregunto, ¿de dónde viene todo eso? Exactamente, viene de Dios. Pero estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos acercamos a decirle, Señor, gracias. A veces agradecemos por los alimentos y no agradecemos por la salud que tenemos para comerlos. Uno a veces llega ya a cierta edad donde llega el doctor, fuera que le dice que están enfermos y le da una lista de pastillas, le dice, usted no puede comer esto, no puede comer esto. Y uno después de toda esa lista, uno le dice, y al fin, ¿qué puedo comer? No, es en serio, pareciera que nada. Dice, no a la sal, no al azúcar, no a los carbohidratos, no las harinas. Algunas proteínas te las prohíben, algunas frutas, y uno dice, ¿y qué puedo comer? ¿Aire? Queridos hermanos, la provisión de Dios está permanentemente con nosotros, pero ¿saben realmente cuándo nosotros vemos la provisión de Dios? Cuando de manera extraordinaria y milagrosa, que no está sobre nuestro control, esa provisión llega. Miren, les doy un ejemplo. Hace 8 días tenían que pagarme la ofrenda o darme la ofrenda que me da la iglesia. ¿Cuánto había en caja? Ni siquiera, ni la mitad, ni la cuarta parte. Pero ese día que terminó el culto, el diácono me hizo, firme aquí, aquí está la plata. ¿Cuánto quedó? 1,000 pesos, creo. 1,300 pesos, listo. Eso es menos de $0.50. Pero se cubrió. Y uno dice, esa es la provisión de Dios. Somos una iglesia pequeña, somos una iglesia sencilla, pero Dios prevé y provee lo justo. Y yo dije, Señor, gracias. O sea, ahí uno ve la provisión de Dios. Ahí uno recuerda y entiende que Dios es proveedor. ¿Cuándo usted sabe que Él es sanador? Cuando todos los médicos dicen, mire usted, de aquí no hay nada que hacer. Solo Dios puede obrar. Queridos hermanos, todo lo que nosotros leemos en su momento va a cobrar una realidad a nuestra vida. Y lo que Pablo está haciendo es recordarles a estos hombres de Dios, recuerden que nuestro pueblo fue elegido y fue apartado a un desierto. Los versos del 21 al 25 afirman que deben recordar la voz de Dios y cómo Dios dirige. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
de la descendencia de éste, y de conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús para salvar a Israel. Antes de su venida, predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan el Bautista, sí, acá tiene un error lo que yo transcribí. El bautismo. Juan el bautismo dice, vamos a leer acá, es Predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. ok, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí vienen tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Miren, en este recordar que les está llamando nuestro Dios a estos hombres en la sinagoga, les hizo un paseo de unos 2000 años. Fueron escogidos, fueron presos en Egipto, luego de Egipto fueron libres hasta que les dieron jueces, luego de los jueces vino la época de los monarcas, y hay dos énfasis permanentes en esto, que a veces nosotros no lo vemos, que Dios está estableciendo un reino, y hay un linaje real. Mientras que Él se va manifestando como Dios en la vida, Él también es nuestro Rey. Él sigue gobernando nuestras vidas. ¿Por qué la importancia de este pueblo? Porque debe venir un Rey, un Mesías que salvará a su pueblo. Y es un pueblo diferente a todos los pueblos del mundo. Queridos hermanos, el recordar los textos de la Biblia tiene una realidad, y es encontrarle lógica a nuestra fe. Porque nuestra fe no es una fe en el aire, es una fe que está enraizada en las promesas de Dios, pero en el actuar de Dios. Dios creó el mundo para revelarse, para darse a conocer. Él creó este mundo para manifestar su reino. Él creó este mundo para hacer un pacto consigo mismo de tener un pueblo para sí. Una nación de personas santas, de personas que dicen que son un real sacerdocio, personas que van a servirle y adorarle. Y este Mesías prometido lo deben de recordar. Ahora, Jesús dijo que todos los profetas habían hablado de Él. ¿Quién fue el primer profeta en la Biblia? Adán. La Biblia dice que el primer profeta fue Moisés. Recuerden que Moisés es el que nos cuenta todas las historias. Moisés es el que nos dice de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro valor. Y viene una historia concatenada al pueblo que está en el desierto. Y les dice cómo Dios los creó, para qué los creó. Y es lo que yo quiero llamar la atención, porque las palabras de Pablo parecen sencillas, pero estos hombres tienen que entender, ustedes están aquí reunidos porque hay un plan de Dios, una nación, un reino. Y el Mesías, la palabra Mesías es un poco difícil, se traduce ungido, o salvador, o redentor, y es una palabra hebrea. Esa palabra hebrea tiene un sinónimo en el griego. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es el sinónimo de Mesías? ¿Me preguntan o me responden? Cristo. Muy bien, es Cristo. Y es de esta manera, el Cristo al cual estaban ellos esperando. Mis amados hermanos, la prédica de la prédica. Punto 1, ¿cuál era? Recuerden. Segundo, escuchen. ¿Por qué hay que escuchar? Recuerden, la ignorancia es el desconocimiento, pero el conocer sin entender es aún peor.
Y es evidente, mis amados hermanos, que solo el Señor puede dar comprensión a su palabra. Y solamente el Señor nos tiene que animar para que nosotros podamos entender algunas cosas. ¿Ustedes cómo leen las Escrituras? ¿Con entendimiento? ¿O la leen simplemente porque sus papás les obligan a leer la Biblia? Eliana, ¿por qué lee la Biblia? ¿Para aprender y entiende lo que lee? A veces. Muy bien, eso nos pasa a todos nosotros. Lo que hoy Pablo le está diciendo a los que le están escuchando es: recuerden y escuchen. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículos 26 al 34. Le dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que le leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar causa en él digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándola del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se le apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante todo el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Es que de esto es lo que se trata la predicación de la predicación. Pablo habló por el poder del Espíritu Santo a estos hombres judíos y temerosos de Dios. Recuerden, hay dos grupos: los judíos que eran descendientes de judíos y aquellos que se les llamaban temerosos de Dios. ¿Por qué eran temerosos de Dios? Porque eran griegos en una ciudad griega que habían creído que la Torá era palabra de Dios. Pero ¿qué era lo que no podían haber entendido? Ese cumplimiento que vino en Jesús, ese Mesías prometido, y les está diciendo: oigan, escuchen. ¿Por qué tienen que escuchar? Porque ellos leían sobre el Mesías, oyeron sobre el Mesías y no creyeron en él. Mesías. Y eso es algo muy triste. ¿Por qué razón? Porque cuando usted lee del Mesías y oye del Mesías y no le cree al Mesías, está viviendo una religión vacía, hueca. Ellos se reunían cada día del Señor, pero no comprendían realmente que el Mesías había sido muerto por el propio pueblo al cual se le dio el tesoro más grande sobre la tierra, que era la palabra del Señor. Él los llamó a recordar: ustedes fueron un pueblo elegido. Ahora que recuerdan que ustedes son el pueblo elegido y de la presencia de Dios y de la palabra de Dios y de la promesa del Mesías, les dicen: escuchen. Juan predicó bautismo para arrepentimiento. Ahora, esto es interesante porque el bautismo de Juan no es el bautismo del Señor Jesús. De hecho, Juan mismo, él dice: yo no soy el Mesías es Jesús. Escuchen, Jesús es el Mesías, Él es el elegido para salvar, para redimir. Hoy, si escuchan, pueden tener libertad. Si escuchan,
pueden tener salvación. Si escuchan hoy, podrán tener paz para con Dios. ¿Creen que Jesús es el Mesías? Amén. Porque Mesías es aquel que fue prometido para salvar al mundo. Juan 3:15 al 17 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando los judíos leían la Torá, el Antiguo Testamento, a los profetas, ellos estaban esperando un Mesías equivocado. ¿Saben qué esperaban? Un político, un conquistador, un hombre de familia real, alguien que lo saque de sus problemas, que lo defienda de sus enemigos, tal como muchos que se llaman cristianos y esperan que en la vida no les pase nada malo. Eso es un absurdo, porque uno termina con una religión hueca, vacía, preguntándose: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Ustedes saben por qué nosotros enfermamos? Fácil, porque estamos sanos. ¿Y por qué nos morimos? Porque estamos vivos. Pero ¿saben por qué despertaremos en la eternidad alegrándonos en Cristo? Porque somos salvos hoy en vida y creemos en la promesa del Mesías que nos añadió a su reino, a su pueblo. ¿Sí me escuchan hoy? Porque si me escuchan hoy, tendrán libertad, tendrán la salvación, tendrán paz para con Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si ustedes se recuerdan, cuando Jesús le preguntaron: ¿por qué predicas en parábolas?, les respondió, tal vez de una manera muy despectiva, diciendo: para que si ellos escuchaban, no entendiesen; si ellos veían, no vayan a él, y para que no lo salve. Pero hoy, por el poder del Evangelio, nosotros podemos comprender: hay un linaje real. ¿Qué significa? Hay un rey. Ahora, si hay un rey, hay un reino. Y ese reino es un reino sempiterno. Johan, ¿qué significa la palabra sempiterno? Karina, usted que lee harto, ¿qué significa, Santiago? Suena como un adjetivo, pero no sé. Sí, es un adjetivo calificativo, está bien. Es siempre eterno. Sempiterno, eterno. El reino de Dios es eterno, queridos hermanos. El Rey es eterno y Él ha venido a rescatarnos de un reino mortal para añadirnos al reino inmortal. Y Pablo les está diciendo: ese es el Mesías, Él es el que ofrece el perdón de los pecados, porque nadie que viva en sus pecados y viva en el reino de la oscuridad estará en este hermoso reino. La palabra de salvación es enviada como una promesa para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda. Todo lo contrario, Él será su Rey, será su Salvador, será su Redentor. ¿Lo creen? La prédica de la prédica. ¿Cuál es el punto 1? Recuerden. Para recordar, ustedes tienen que leer la Biblia. Si ustedes no leen la Biblia, ¿cuándo podrán hacer esto? Ese es el trabajo que tienen. Segundo punto. Escuchen que hay un rey, hay un reino, este es sempiterno.
Todos los hombres nacen bajo el reino opuesto al reino de Dios. ¿Cuál es ese reino, Eliana? El reino opuesto al reino de Dios. ¿Ustedes sabían que la Biblia dice que Satanás es el rey de este siglo o el príncipe de este siglo? El príncipe de este mundo. Y de ese reino fuimos rescatados, del reino de la oscuridad. Por eso toda persona que está en el reino de la oscuridad, ¿qué le pasa? Vive feliz bajo la comprensión de su vida, bajo sus pecados. No hay transformación en su vida. Hoy Pablo, en la sinagoga de Antioquía de Priscila, ¿qué les está diciendo? Recuerden, escuchen, crean. Es Dios quien salva. Lo hace por su palabra. Es una promesa y lo hace a aquellos que nacen del agua y del Espíritu. Hechos 13, versículos 36 al 41, es el texto que estamos estudiando. Dice: por eso, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contase. Pablo está haciendo una argumentación muy teológica, muy fuerte. ¿Saben qué le está diciendo? Jesús fue muerto en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y él no vio corrupción porque resucitó. ¿Cuál es la razón? Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Él nos redime por su muerte en la cruz. Era necesario. Si esto no hubiera sido posible, no hay salvación. Queridos hermanos, la vida cristiana se vive hoy con la esperanza de la plenitud en la eternidad. Sea que seas rico o pobre, sea que estés sano o enfermo, sea que pases por el valle de sombra y de muerte toda tu vida, o por el de los lujos y el bienestar siempre. Amados hermanos, este relato que está haciendo Pablo nos hace entender que aunque David en el Salmo 22 dijo esta promesa hermosa, que su santo no vería corrupción, él murió y se corrompió porque se pudrió sus huesitos, su piel, sus órganos en la tumba. Pero el único que no vio corrupción fue nuestro Señor Jesús, porque resucitó al tercer día. Estos versículos nos exhortan, queridos hermanos, a pensar en las buenas nuevas, a creer que Cristo resucitó y resucitaremos con Él, que sus promesas extraídas del Antiguo Testamento son buenas nuevas para nosotros. ¿Por qué razón? Porque los profetas lo anunciaron. Paz y salvación vendrá en el Mesías, en su reino, y que cada hombre que entiende este mensaje le ha creído al Señor y lo predica. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, que anuncia la paz, que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Ustedes creen que Dios reina? ¿Ustedes creen que Él ha traído la salvación? ¿Qué es más importante, esta vida o la que viene?
Y entonces, ¿por qué se afligen tanto por esta vida? Esa es la parte ilógica a veces. Preocuparnos por el descanso de nuestro cuerpo, por la salud de nuestro cuerpo, por la salud eterna de nuestro cuerpo. Hoy en día está en boga esa filosofía. ¿Se han dado cuenta? Uno puede tener 50, pero tiene que parecer de 15. Pero todos estamos muriendo todos los días. Mis amados hermanos, la promesa del Señor es: hay dos reinos en esta vida mortal. Uno donde Jesús, que es el Mesías, venció la muerte. Nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y los que pertenecemos a este reino somos alejados de aquellos que perecerán por rechazar al Hijo de Dios. Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ustedes creen esto? Oigan, ¿saben dónde están las buenas nuevas? Aquí. Entonces, la próxima vez que los invitemos a escuchar la palabra, a estudiar la palabra, a meditar la palabra, ¿cuál será la reacción de nosotros? Se los explico chiquito para ustedes, niños. Si usted está dentro del reino de Dios, usted va a querer escuchar la voz de Dios. Se va a animar, va a decir: yo necesito entender, comprender para vivir y agradar a Dios y disfrutar de la eternidad. Pero si en su corazón usted encuentra aburrimiento, frustración, debe hacerse una pregunta: ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Estos hombres en la sinagoga de Antioquía, de Priscila, leían la Biblia sin entendimiento. Guardaban el día sin entendimiento. ¿De cuál grupo son ustedes? ¿Del reino de Dios o el reino de las tinieblas? ¿Aman la palabra? ¿Aman adorar al Señor? ¿Aman elevar sus cánticos a Él, sus oraciones a Él? Porque si su respuesta es sí y amén, dentro de 8 días, y dentro de 8 días, y dentro de 8 días, y después de 10 o 20 años, nos seguiremos viendo aquí. Amados hermanos, espero que no sea de aquellos que ustedes piensan que por guardar la ley son salvos, porque no existe tal cosa. La iglesia está compuesta por opción 1, hombres santos y maravillosos que hablan bonito, se comportan bonito, de pensamientos bonitos, hombres y mujeres así, o por pecadores. Y si saben que estamos entre pecadores, cuán difícil será amarnos los unos a los otros. Cuán difícil será caminar en Cristo. ¿Y saben por qué caminamos? Por el poder de Dios. Pablo les dice a los hermanos en esta sinagoga: ¿no es por las obras de la ley de Moisés que estamos en el reino de Dios? Es porque Cristo murió y se les perdonó a ustedes sus pecados. ¿Les gusta esa noticia? ¿Amén? Amén. Piense lo siguiente, con su hermano que esté al lado. Diga: Cristo amó a mi hermano. ¿Qué significa eso? Si Cristo amó a mi hermano que está al lado, significa que le perdonó todos sus pecados. ¿Qué me toca a mí? Amarlo o perdonarlo, sostenerlo. Y a veces yo sé que eso es difícil. Pero la Escritura dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Es tan fácil amar al que se porta bien? Pero miren, mis amados hermanos, es casi imposible amar al que se está obrando mal en contra de uno. Pero aquel que está tomado por Dios hace lo que Bernabé y Pablo hicieron. Miren, Pablo era un hombre con reconocimiento, con títulos, con dinero. Él lo dio todo para predicar el evangelio. ¿Saben cómo se hizo pobre? Invirtiendo en cada viaje, sosteniendo a otros, confiando en que la obra que él hacía era por amor a su Cristo, amor a su reino y amor al prójimo que Dios le había dado. Con toda razón, Mateo escribió del Señor Jesús que Él salvaría a sus pueblos de sus pecados. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es la prédica de la prédica. Pablo la vivió, Bernabé la vivió. Llegó a hombres que leían la Biblia, pero no entendían. Muchos se paraban y la leían, los demás escuchaban, pero no le entendían. ¿Por qué? Porque no le creían a Dios. Es Jesús el Mesías, el Rey del reino eterno, de todos aquellos a los que se les tiene que perdonar sus pecados. Eso es gracia. Estamos en la iglesia de la misma manera. Hoy, mis hermanos, yo los quiero invitar a examinarnos, a amarnos, a arrepentirnos y a seguir a Cristo, a creerle a Él, a no bajar la guardia. Hay que leer las Escrituras, nosotros como devocional, con nuestros hijos, por amor a nuestros hijos. Nuestros hijos no necesitan dinero, no necesitan ropa, no necesitan estudios, necesitan a Cristo. Pero, queridos niños, a pesar de todo, ellos le van a dar estudios, le van a dar comida, posada, dormida. No se preocupen, eso no es importante, lo importante es Cristo. No se desanime, denle gracias a Dios. Y si usted no entiende hoy, querido niño, querida niña, llegará el momento que el Espíritu Santo le hará entender y usted tendrá el gozo de la salvación. Y dirá: gracias, gracias por mi padre, por mi madre cristiana, gracias por aquellos que me predican la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian Las buenas nuevas de salvación. las buenas nuevas de salvación. Esto es Cristo. Porque si usted cree en Cristo, Él será su Rey, Él será su Señor, Él es su Salvador. Y usted despertará en la eternidad con todo el gozo, con toda la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos predicas al corazón. Nos acuerdas de tu palabra. Nos has sanado los oídos para escucharte y nos has dado la fe para creerte. Hoy, Señor, te damos gracias por aquellas personas cuando por primera vez tú los enviaste y en ese momento nosotros pudimos creer y entender que tu palabra es verdad, que tú existes, que tú vives y reinas, que tú viniste por nosotros cuando éramos enemigos tuyos y nos diste la vida para hoy gozarnos que tú vives y reinas con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
La Iglesia IPVR de Colombia, Ebenecer, les da la bienvenida a su predicación dominical.